Hola a todas, a todos, bienvenidos a la última sesión que tenemos en esta eSports Week, que hemos bautizado como Escisión en los eSports. Ya hemos tenido 3 sesiones, hemos tenido un debate, que de hecho lo estábamos comentando aquí con los ponentes de hoy, que fue bastante interesante. Ayer tuvimos las sesiones que estaban relacionadas con FIFA y con la Fighting Games Community. Y hoy estamos con la última parte, con la última sesión de esta eSports Week, que tiene que ver con Sim Racing, que de hecho también comentábamos un poco fuera de micro, que quizás después de haber visto ya las 3 sesiones anteriores, y seguro que ahora mismo sale en este debate que se va a plantear, digamos que a lo mejor es el terreno donde más delgada es la línea entre lo real y lo virtual, que lo decía uno de nuestros ponentes, ¿no? Tenemos por delante, como digo, una sesión de Sim Racing que creo que va a ser muy interesante y que a todos que seáis amantes del mundo del motor, tanto de las 4 ruedas como de las 2 ruedas, como del mando, como del joystick o de lo que sea, os va a interesar. En esta ocasión la sesión la va a conducir mi compañero Gonzalo. Yo solamente estaba aquí un poco para dar la bienvenida a los ponentes. Así que, Gonzalo, yo me voy a quedar en segundo plano, ¿de acuerdo? Sigo aquí con todo, ¿de acuerdo? Por si hubiese algún problema técnico, por si alguien tuviese preguntas y al final, pues iremos dando paso. Pero te dejo a ti con los ponentes, Gonzalo, para que los presentes tú y yo me despido, que demasiada cámara he chupado ya. Hasta luego. Buenísimo, pues nada, para mí es un placer estar aquí coordinando un poco esta última sesión de la eSports Week. La verdad es que no última, pero no menos importante, que como bien ha dicho Rafa, pues vamos a hablar de Sim Racing a tope y además con dos exponentes del sector bastante importantes como son Mundo GT y la Federación Española de Sim Racing. Damos la bienvenida a Alfonso Rodríguez Iglesias y a Juanra Muñoz. ¿Estáis por ahí? Buenas. Hola, Gonzalo. ¿Qué tal? Mira, si os parece, para que la audiencia os conozca un poco más, si no os conocen todavía, pues si os parece una pequeña presentación de cada uno, nos vendría estupendamente para ponernos un poco en contexto y empezar a avanzar con las preguntas y con el debate. Bien, pues empiezo yo mismo. Pues Venga. nada, yo soy Alfonso CN en redes sociales y demás, fundador de Mundo GT, que este año estamos de 10 aniversario, ya por el año 2010. Y nada, pues siempre hemos estado ahí un poco tirando para arriba del Sim Racing cuando ni siquiera se utilizaba ese término. Primero con competiciones online, luego con mucha reglamentación que falta hacía muchos años. Ahora está la cosa ya afortunadamente mucho más avanzada. Empezamos con las primeras retransmisiones, los primeros eventos presenciales, también competiciones que es precisamente que se trataba eso, de traer a pilotos o a jugadores de lo virtual a lo real. Y creo que muchos más temas seguiremos hablando. Yo también he tenido otras incursiones en otro tipo de géneros de los eSports, porque claro, yo con Mundo GT empecé cuando, como siempre digo, empecé quizás demasiado pronto y en 2012 pues no había mucho más que arañar del Sim Racing y estuvimos con otro tipo de géneros de eSports, pero también afortunadamente pues estos últimos 4 o 3 años el Sim Racing ha metido otro pequeño boom para arriba. Y con el tema de la pandemia, pues los pilotos reales lo han puesto más de moda, si cabe, y más en boga. Buenísimo. Vamos con Juanra. Juanra, ¿qué nos cuentas por tu lado? Hola, buenas a todos. Pues mira, yo soy Juan Ramón Muñoz. Yo me inicié en esto del mundo del Sim Racing allá por 2009, 2010. Desde pequeñito fui aficionado al motor. Recuerdo que mi primer sueldo me compré un volante que todavía no tenía ni Forcica en aquella época, sería el año 93, 94, me costó 25.000 pesetas y muy chulo, disfruté mucho con aquel volante. Cuando ya de verdad ha empezado esta movida de competiciones por internet y tal, pues a mí me surgió un poco las ganas de participar, lo hice como pude, diferentes campeonatos y tal, siempre siendo muy malo en pista, lo cual era muy bueno para los demás, yo ni siquiera planteaba mucha batalla, la verdad. Y lo que me ocurría a mí es que yo trabajo en deporte, en la Dirección General de Deportes de la Junta de Extremadura en concreto, y entonces estoy bastante vinculado al mundo de la competición real en general, en diversas modalidades deportivas y organización de campeonatos y tal. Y entonces vi la posibilidad de decir, oye, esto que la gente hace ahí por amor al arte y sin ningún encauzamiento ni tal, ¿por qué no le damos un nexo con lo real, ¿no? Aparte de lo que privadamente puedan hacer, por ejemplo, me recuerdo en aquella época la Nissan, la GTA Ken y tal, que todavía. Y efectivamente así hicimos. Hicimos los primeros campeonatos con la Federación Extremeña, en su calendario oficial de prueba
y tal, y a partir de ahí pues iniciamos un camino que nos ha llevado con mayor o menor dedicación hasta hoy, intentando aportar pequeño granito de arena porque tampoco es más, la verdad. Bueno, ya sabemos que estamos todos muy saturados, pero oye, que lo importante es la pasión y yo creo que el camino que estamos al fin y al cabo definiendo en Sim Racing. De hecho, vamos a hablar ahora un poco de esa evolución del Sim Racing. En los últimos años hemos comprobado cómo el Sim Racing o el automovilismo virtual comenzaba a hacerse un hueco en la escena competitiva, ¿no? Y a ser una práctica más tecnificada y en este caso más profesionalizada, como comentamos, gracias en gran medida a los avances en tecnología, internet y el desarrollo también y abaratamiento de simuladores de conducción, que como bien has comentado, Juanra, pues se lleva dando desde hace varios años. Cada vez más realistas y hasta con fuerza de respuesta. O sea, estamos hablando también de condicionantes físicos en esa tecnología, ¿no? Para ponerte en el lugar o en el puesto de un piloto en este sentido en un entorno real, ¿no? Además de esto, ¿qué otros factores podemos identificar para que el Sim Racing sea cada vez más valorado en la escena competitiva y esté tomando esta posición tan relevante dentro del mundo de los esports o los e-games, en este caso? Si os parece, Fonso, empiezas tú y Juanra continúa. Sí, pues nada, como apuntaba Rafa en la presentación, pues eso es lo más parecido dentro del mundo de los videojuegos. Pues bueno, de hecho los pilotos reales, pues ya desde siempre, pues utilizan propios simuladores, ¿no? Para simular todas estas situaciones, para ir a cualquier punto del mundo, a cualquier circuito, a coger un coche sin necesidad de gastar ni combustible ni neumáticos y hacerle lo que se quiera, pues pasamos de jugar del mando a tener el volante y toda la instalación en casa, que aquí también podemos entrar en un debate si nos metemos en el ámbito competitivo, que claro, por un lado está, a ver, hay como diferenciar, pues como en todos los juegos, ¿no? Hay gente que juega más pues por placer, por hobby y compite a un nivel que, bueno, pues compito por la gracia, y luego ya está la gente competitiva de verdad y que está intentando hacerse una carrera y más de ello. ¿Qué pasa con el tema de los componentes? Pues que mejor componente, de más calidad, de más caro, sí que te da unas sensaciones mucho más reales. Incluso hace poco, pues bueno, hace poco no, ya hace ya tiempo, están sacando volantes que valen para poner en tu casa el simulador y para coger y poner un coche de carreras de los más potentes, el mismo artilugio. Pero luego la realidad, a la hora de competir, claro, si tienes que echar una carrera de 2 o 3 horas y estás con un aparato que te está ahí forzando, te está haciendo sudar como si fueras al gimnasio, o puedes tener un volante de menos prestaciones, ¿no? Que no te exige tanto físicamente, no te da sensaciones de tanto realismo, pero a la hora de competir, pues oye, te va a suponer una ventaja porque no vas a estar tan desgastado como otros. Entonces siempre está un poco ahí la balanza, ¿no? del realismo y luego hasta qué punto es competitivo o es placer por conducir y por parecer de verdad que estás ahí. Y nada, pues eso, los reflejos y todas las habilidades que hace falta de cabeza, pies y manos, pues bueno, ya claro, ya luego lo podemos meter en cada videojuego, no quiero hacer de menos a otros géneros, cada uno tiene sus cualidades y unos hace más hincapié en unas cosas y en otras. Sin Racing, pues lo mismo. Buenísimo, Juanra. Sí, Cuéntanos. yo diría que es un género, su género muy peculiar, muy peculiar. ¿Por qué? Porque se unen varios factores que yo creo que no se dan en casi ningún otro. El primero es el hardware, que ya lo ha comentado Fonso, el tema de los volantes y tal, que es verdad que supone una barrera de entrada muy importante para mucha gente, no solo por el precio, sino porque requiere una cierta instalación, un espacio. Sí, un espacio, exacto, unas dimensiones. Aunque hay que dejar claro que la gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría de simuladores tú los puedes configurar, para quien no sepa cómo va, poniéndole todas las ayudas necesarias como para que pueda jugarlo, en fin, por ejemplo, con un mando y tal. Lo que pasa es que nunca vas a obtener un nivel de rendimiento alto si no juegas, por ejemplo, con un volante y unos pedales. Pero para divertirse es suficiente y merece la pena probarlo, y te puedes divertir mucho sin un volante. Es verdad que una vez que ya tienes un cierto nivel vas a querer el volante sí o sí, porque además es que vas a ver que la gente que va mejor lo usa y porque se disfruta más y las sensaciones son más realistas. Y luego otro tema muy peculiar que yo creo que lo hace muy diferente es que existe la competición real, existe aquello que estás simulando, y eso es muy bueno porque te genera una identificación con lo que estás haciendo. Es decir, la gente
que conduce un GT o un GT3 o un Fórmula 1 o tal, te parece. Como tienes esos referentes reales, lo vives mejor, digamos, más intensamente, o te puede generar más pasión, pero por otra parte, cuidado, porque eso es un arma de doble filo, porque aquí en el Sim Racing hay debates eternos y además que son de imposible resolución sobre que este simulador es mejor, es que este genera mejor simula mejor los neumáticos, pero aquel más el clima, pero el coche este está mejor hecho aquí, el coche aquel está mejor hecho allá. En fin, eso no existe en otro tipo de juegos. Tú estás jugando a un LOL y aquello está hecho como está hecho y las reglas son las que son y los personajes son los que son y son indiscutibles. Y luego otra cuestión muy importante en cuanto a la competición es que no vale hacerlo solamente con el software. De momento, a ver, cuando tú juegas a un Warcraft, el juego pone las reglas, las decisiones las toman los jugadores y no hay discusión sobre lo que pasa. No puede haberla en principio, o sea, un mazo. Claro. En el Sim Racing, otra cosa muy peculiar que tiene en cuanto a lo competitivo es que se hace necesaria la interacción humana mucho más fuerte, tanto en la influencia que puede tener, por ejemplo, si estamos yo y Fonso en pista, mi actuación sobre la suya, como lo que son los comisarios, que bueno, ese es uno de las grandes peculiaridades, ¿no?, del Sim Racing, que hace falta gente que arbitre un poquito la competición y que además siempre habrá gente que esté de acuerdo con las decisiones que toman y siempre habrá gente en desacuerdo, porque las decisiones que toman siempre son sobre situaciones conflictivas, no toman decisiones sobre cosas que están claras, porque para eso no hace falta. Sí, eso último que apunta Juanra, pues si me preguntas cuál es la gran diferencia, o si me tuviera que dar alguna diferencia entre el resto de eSports y el Sim Racing, es precisamente lo que ha apuntado Juanra. Tú imagínate que en el FIFA no hay árbitro, que tiene que estar una persona humana viendo la partida, la jugada de los demás y diciendo cuándo pasa una a otra. ¿Qué harían los jugadores? Como no es la máquina, diría, ¿pero qué dices? ¿Qué tal? Pues eso es lo que llevamos en Mundo GT 10 años lidiando y al final, ¿qué pasa? Que todos los pilotos con tantos cientos de carreras, al final todos son sancionados y claro, siempre van a por el que les sancionan. Y por poner un ejemplo práctico, ayer fue la final de la SL Racing Series de Mafre con iRacing y no sabemos todavía el resultado oficial. ¿Por qué? Porque se están revisando acciones que han sucedido y los equipos pueden reclamarse y se han reclamado de hecho entre ellos. Entonces, no es como otros juegos que acaba el partido y ya sabes 100% qué ha pasado, quién ha ganado. En el Sim Racing no. Y eso a ciertas marcas o organizaciones que se han metido por primera vez en Sim Racing les ha chocado muchísimo. Les ha cortocircuitado un poco el cerebro de cómo que no puedo saber todavía quién ha ganado. No, es que hay que ver a ver hay que estudiar la situación y que esté ahí el humano, pues es el valor del Sim Racing y el hándicap para algunas cosas. Qué bueno. Hemos hablado en cuanto a precios, barrera de entrada, que sería al fin y al cabo una de las barreras de entrada más para el terreno profesional, ¿no? No tanto amateur de aficionado, que bueno, puedes comprar cualquier mando o puedes comprar hasta un propio mando tradicional de videoconsola, ¿no? Pero en este caso, pues bueno, tienes tu volante, tienes tus pedales, tu cambio de marchas también manual. En este caso, ¿qué rango de precios o qué condiciones estaríamos hablando para poder tener un buen equipo, para poder profesionalizarte en Sim Racing? Si quieres, Fonso, le damos y seguimos con la pelota. Vale, ya cogí yo aquí la delantera. Pues el tema del hardware, a ver, sí que es cierto que hay gente que se puede gastar hasta 15.000 euros por tener un simulador en casa, eso es cierto, pero también hay que desmitificar un poco esa barrera de entrada, sí existe, en el sentido de que, bueno, si quieres empezar con un volante mínimamente decente que te dé algo sensaciones y te valga, pues estamos en los 200 euros, por poner más o menos una cifra aproximado. Siempre puedes empezar con el mando. Si compras una Play, no hay barrera de entrada sin Racing, tienes el juego y ya está. ¿Cuál creo que es otra barrera de entrada? No solamente la económica, sino que es que mucha gente pasa que tiene el mando, se compra el volante, ve que no es tan bueno como en el mando y suelta el volante, vuelve el mando. El volante tiene su propia curva de aprendizaje, no es como otro juego que tú estás acostumbrado a jugar con el móvil, cambias de juego, ya sabes jugar. El otro juego que sea de teclado y ratón, ya sabes jugar con el teclado y ratón. El volante necesitas tus horas primero con el volante y luego ya con el juego.
Entonces sí que existe una barrera económica, porque claro, si comparas con otros juegos que son free to play, pues de 200 euros para arriba play, y aparte del espacio que necesitas en casa extra y demás, pues bueno, creo que es un poco ahí la barrera. Entonces, mucha gente que igual sí le gustaría Sim Racing se queda sin saber que le puede gustar. En tu caso, Juanra, Perdona, lo que sí quisiera puntualizar es que eso que parece muy caro, de un precio razonable, digamos, para empezar, por ejemplo, 200 euros un volante, que es totalmente cierto, hay que ponerlo en contexto, quiero decir. Tú no necesitas un volante cada año, no necesitas un volante cada 2 años. Tú estás hablando de una inversión, a lo mejor en el volante, muy bien, la haces y la tienes para 4 años. Y además no la tienes para un juego, la tienes para un género. Es decir, si tú echas el cálculo de cuánto te gastas un jugador medio, cualquiera, durante 4 años en esa afición que tienes que jugar y lo sumas todo, la consola o el PC, más todo el tipo de software, más todos los hardware que te gustas, estás hablando de dinero. 200 euros más es dinero, pero igual si echas la cuenta sobre el total, estás hablando de un 10, un 15%, no es una barbaridad. Entonces, es caro. Es como todo. Si lo usas mucho, no. Si lo usas que lo compares, claro. Perfecto. Vamos a retroceder un poco porque sí me gustaría, pues bueno, representáis al fin y al cabo a dos agentes del sector del Sim Racing, pues de bastante peso, al menos a nivel nacional, que es Mundo GT y la Federación Española de Sim Racing. En este caso hablemos un poco, empezamos hablando un poco por Mundo GT, que además estáis de aniversario, cumple 10 años, ni más ni menos. ¿Cómo ha sido esta década de experiencias y aprendizajes en Sim Racing? Fonso. Nada aburrida ha sido. O sea, yo como casi toda la gente del sector, que ahora cada vez menos, lo que voy a decir a continuación. Loco de los videojuegos desde pequeño, jugando a todo, y siempre muy competitivo también. Llegó ya un momento en que bueno, por temas de trabajo, pues no podía jugar tanto como quisiera. Vi un hueco en el sentido de que, bueno, ya había páginas web que hacían competiciones de Counter-Strike, de FIFA, de todo, pero el juego de coches, pues no había mucho todavía, ¿no? Y estaba en el ordenador los R-Factor de compañía y demás, pero había poco más. ¿Qué pasó en 2010? Que salió el Gran Turismo Saga por autonomasia de juegos de coches, con su primera versión online. Y entonces yo ahí dije, ostras, pues el Gran Turismo con todo lo que mueve, primer juego online, yo creo que hacer una página de competiciones de esto pues puede tener sentido, ¿no? En vez de tener una página de un equipo como tenía todo el mundo. Y efectivamente, en cosa de un mes ya había 1000 registrados en la web, estamos hablando de un Gran Turismo y en el año 2010, y desde entonces pues haciendo competiciones. Ya rápido se hizo comunidad, la gente ya no tenía yo que estar de ermitaño en el ordenador y en la consola organizando todo, sino que la gente ya hacía sus competiciones. Yo empecé a hacer emisiones antes de que existiera Twitch, me siento súper abuelo cuando digo esto, en directo, que era apuntar con el móvil y narrar un poco, que bueno, yo intentaba copiar un poco a Andrés Montes, ahora ya luego con los años y años de casteo, pues ya he cogido mi forma propia. Y luego encima los eventos presenciales. El primer evento que tuvimos con Mundo GT, con 4 simuladores que eran 4 hierros y 4 asientos, fue la Euskal Encounter de 2011. Y luego incluso pues tuvimos ya nuestro primer evento presencial propio en el Centro Comercial Xanadu ese mismo año. Y eso solamente el primer año, imagínate. Pues luego pues poco a poco profesionalizándonos, haciendo eventos más grandes, más gente. Aparte del Gran Turismo ya abarcamos todos los simuladores, mejorando en las retransmisiones. Y bueno, a día de hoy pues también puedo decir afortunadamente que en toda la cosa de relevancia que se ha hecho de Sim Racing en España, pues Mundo GT ha estado por delante o por detrás o a un lado ahí bien cerca. Y este año, pues eso, 10º aniversario, que nos hubiese gustado pues haber hecho un evento por todo lo alto, pero pues con la situación, pues nada, nos hemos quedado con las ganas y estamos haciendo un triple evento de domingos con la triple corona. Fantástico. Por otro lado, la Federación Española de Sim Racing, Juanra, desde 2017 este foro de debate entre todos los agentes del sector de Sim Racing, de hecho, que busca generar un debate constructivo, serio, pero sosegado sobre la articulación, organización y regulación efectiva del mismo. ¿Qué retos actuales podemos destacar en cuanto a la federación? Bueno, efectivamente, la federación surgió una idea de varias personas que venían ya hace mucho tiempo trabajando en el Sim Racing y se han hecho a lo largo del tiempo muchos intentos de aglutinar a
a las diferentes comunidades, pilotos y tal, pero es un tema complejo porque cada uno puede tener su punto de vista, lo cual está muy bien además. Cada uno quiere también, y eso es normal, mantener su identidad propia y lo que hace, y también está muy bien. Y entonces esta idea surgió, pues, dar un cauce de participación a medio plazo, no es una cuestión de intentar entrar como un elefante en una cacharrería, que se dice, ¿no? Sino de ir poco a poco sumando gente de cara a poder darle al sector una fuerza unitaria que por separado pues no se tiene. Cada uno lo hace lo mejor que puede. Hay mucha gente que hace muchísimas cosas muy, muy buenas hace un montón de tiempo, pero la unión hace la fuerza y entonces, bueno, estamos intentando sumar esfuerzos para hacer cosas que entre todos pues se pueden hacer mejor, claro. Contándonos un poco respecto a esto, un poco el marco regulatorio, por lo menos a nivel nacional, ¿en qué situación nos encontramos a nivel de sim racing? ¿Hay apoyo gubernamental? ¿Está habiendo al fin y al cabo una facilidad para acceder a esta industrialización, esta profesionalización del sector? Bien, si, por resumir, a ver si soy capaz de explicarme bien, el sim racing, el automovilismo virtual a día de hoy no está reconocido como deporte en sentido estricto, sino que está dentro del ámbito de la industria pues, del videojuego, digamos. De hecho, la Federación Española de Automovilismo, por ejemplo, lo tiene recogido como práctica no deportiva. Entonces, sin embargo, nosotros no lo vemos así, nosotros sí lo vemos como algo que tiene cabida deportiva. Entonces, por eso hemos buscado nuestro propio espacio, nuestra propia federación, en la cual los que creemos en esto, pues vamos a intentar desarrollarlo efectivamente, a ver hasta dónde se llega. Bueno, todos los éxitos. Hablemos ahora un poco del fan de sim racing. Estamos viendo además cómo las audiencias de los eDeportes o eGames representan un perfil muy de nicho, que no suele compartir intereses entre otros títulos o géneros, como puede ser el shooter o los MOBA. ¿Por qué creéis que sucede esto? ¿Cómo es el perfil del fan de sim racing? Si quieres empezamos contigo, Afonso. Pues yo voy a diferir un poco de eso, que sí que hace años, y yo, bueno, te digo que lo puedo notar, ¿no? A lo largo de estos 10 años, cómo ha cambiado un poco la audiencia. Sí que antes era, pues oye, gente que solo jugaba sin racing, no jugaba otra cosa, le gustaba el motor real, le gustaba el motor virtual, pero yo en estos últimos años, también, claro, debe ser por un rejuvenecimiento, ¿no? de la audiencia, o sea, cada vez sí que hay más pilotos que, oye, pues aparte de darle sin racing, también veo que consumen otro tipo de géneros. Pero bueno, en mi caso, pues puedo decir que, bueno, también como muchos otros juegos pasa, aquí el 97% de la audiencia son hombres, la media de edad está muy por encima de otro género, aquí estamos hablando de los 30 y bastantes, y eso, y comparten el gusto también por el motor real. Y quizás que sí, o sea, sí que en referencia con otros consumidores, ¿no? De que cambian más de género, aquí me están más centrados en sim racing, pero yo te digo que estoy notando en los últimos años que ya ves algún jugador de LoL que también hace sim racing, o algún jugador de Call of Duty que también hace sim racing, etcétera, etcétera. Perfecto, pues aprovechando, vamos ahora con Juanra y pasemos a hablar un poco de esas audiencias. Actualmente, ¿qué cifras se están manejando? ¿Ha habido un crecimiento durante esta época de pandemia? O sea, ¿cuál es el contexto en cuanto a audiencias? Claro, sí, mira, lo comentó Fonso antes de pasar, que en la pandemia ha habido un boom en el sim racing en cuanto a repercusión, y ha sido por una cuestión que yo considero muy interesante, que es el tema de la identificación. Han entrado a participar y organizarse competiciones que quien las haya visto y haya, en fin, esté acostumbrado a competiciones de sim racing, habrá gente hasta mosqueada, porque se veían allí a pilotos de verdad, digamos un Verstappen, un Carlos Sainz, un Leclerc, tal, compitiendo, y aquello era una pachanga, o sea, si esas carreras las hiciesen la gente de las comunidades que hacen sim racing, vamos, aquello sería el despelote, porque había maniobras pues, de descontrol, no había salidas tontas de pista, había sus trompos, cosas que en las carreras virtuales, digamos, serias, no pasan. Pero es que eso, sin embargo, no ha impedido la repercusión que ha tenido. ¿Por qué? Porque la gente necesita
identificarse. Yo tengo 2 niños, uno de 9 y uno de 7 años. Alguna vez yo me he puesto carreras de sim racing para ver y las veo yo. Y ellos aguantan 5 minutos y se van. Ven de qué va el rollo. Pues esto es un Formula E. Pues esto es un GT3. 20 vueltas, se van. Sin embargo, las carreras que se han corrido en la pandemia, tanto de Fórmula 1 como de MotoGP, porque ellos también son fan de, en fin, lo que huele a gasolina, se las han tragado todas. Pero no son los que se las hayan tragado, es que las han vivido intensamente. O sea, porque ellos tienen sus pilotos que les gustan, sus pilotos que no les gustan, su escudería que les gustan. Entonces, ese proceso de identificación que sí se da en otros deportes, en otros eSports, porque son muy conocidas las estrellas, en el sim racing es un poquito más difícil. ¿Por qué es un poquito más difícil? Porque está más atomizado. Cuando hablamos de sim racing hay como muchas subespecialidades. No es un juego, 2, 3, sino que tú puedes tener un solo software, pero dentro de ese software pues tienes 10 categorías de coches diferentes y cada piloto a lo mejor se especializa en 1, 2, 3 competiciones y tiene que ser así, porque es que si no, no puedes rendir, tú no puedes darle a todo. Entonces, o sea, es aún más de nicho, porque, por ejemplo, en otros eSports pues, juegas a LOL, ¿no? Pero en este caso, claro, estabas diciendo que dentro de la propia competición, del propio formato del sim racing, hay pequeñas microdisciplinas dentro de toda la... Aunque, por supuesto, hay gente que es buena y el que es bueno y le dedica tiempo a algo va a destacar seguro. No, y claro, y el propio motor, o sea, sí es verdad que eso dificulta un poquito. Sin embargo, en cuanto ha habido esa identificación, la gente lo vive. ¿Por qué? Porque en realidad sí que son cosas bonitas de ver. Y además que una cosa que sí que tiene muy de positivo es que la gente lo puede entender sin tener conocimientos del software. O sea, yo le pongo a mi madre un LOL y... Claro. Los colorines, ¿dónde van? Eso es infumable para una persona que no sepa del LOL. Sin embargo, tú le pones una carrera de coches a una persona que no tiene ni idea de sim racing y la entiende y puede disfrutar de ella. Y esa sí es una ventaja que intentaré explotar. Por tu lado, Afonso, algo querías comentar. Bueno, creo que Juanra lo ha explicado muy bien, las características del sim racing a nivel de eso, de entendimiento de pequeños a mayores, y yo creo que también es una cosa muy interesante para el tema de las marcas, que bueno, supongo que lo tocaremos, así que no me adelanto, pero eso, que la audiencia es completa en ese sentido. Perfecto. Mira, por ejemplo, hablemos de esa relación que puede haber entre sim racing y el mundo real, ¿no? El mundo físico. Como decimos, pues al fin y al cabo también hay pequeñas microdisciplinas dentro del mundo del sim racing, también cuestiones del motor, al fin y al cabo no es lo mismo hablar de un motor de 2,5 que uno de 500, ¿no? En este caso lo mismo ocurriría con Fórmula 1, Fórmula 3000 o las diferentes variantes que puede haber a nivel de motor, y en este caso, en cierta medida, pues ocurre de manera muy similar. En este caso, las grandes marcas, pero hablamos de marcas del mundo del motor, ¿vale? Hay marcas del mundo del motor interesadas en este mercado. Ha habido una aproximación, ya vemos que sí, que en la época de pandemia pues ha habido una cierta aproximación, pero ¿es un caso aislado o veis que va a haber una tendencia respecto a seguir apostando y apoyando el sim racing? Yo sí que creo que y veo una tendencia por parte de las marcas, porque vamos, es que es como anillo al dedo, ¿no? El tema de los coches. Por nombrar alguna competición importante, Mercedes con Race Room hizo una competición muy grande, Porsche con iRacing también creo que son 100.000 euros lo que ponen de prize pool, Audi y BMW han hecho pequeñas acciones, pero bueno, seguro que irán a más. Entonces tendría todo el sentido del mundo, igual que, yo qué sé, igual que están las Fórmulas Renault, las Renault Series, pues que haya que una marca haga su competición virtual. Bueno, es una cosa que seguro que llega más pronto que tarde. Y eso respecto, aprovecho para preguntarte, Juanra, volvemos un poco atrás con el tema de las audiencias. ¿Creéis que las audiencias se están logrando retener respecto a este pico de audiencia que tuvimos a lo largo, bueno, que estamos teniendo a lo largo de la pandemia? Pues en eso te podrá decir Fonso más, porque es el que con su propia experiencia de los campeonatos que vas haciendo te puede decir. Yo estoy seguro de que no.
de que los picos que se han alcanzado, pero no solo en Sim Racing, en otras... No, en eSports en general. Porque claro, es que casaba perfectamente, ¿no? Pero lo que sí es importante, yo creo, es que las personas que se hayan incorporado realmente a este mundillo, es decir, sí que se ha generado un mayor pozo y se le ha dado una visibilidad, no solo para los participantes, sino lo que comentaba Afonso, el que tiene una empresa grande y ha conocido, no hablo solo de Sim Racing, sino competiciones de eSport y tal, seguro que se están poniendo en marcha más proyectos de los que se venían dando. Primero, porque era la tendencia natural. Y segundo, porque cuando algo se ve que realmente tiene impacto es cuando las marcas apuestan por ello, y lo que pasa es que las empresas grandes tienen sus plazos. Salvo que por motivos como ha sido el de la pandemia, sí, lo pongas en marcha aceleradamente. Caso aislado. Por ejemplo, una empresa, imaginemos en el Sim Racing, ¿no? Si quieren hacerlo bien en una competición, pues tienen que ver bien el software. Normalmente querrán que además se hagan con su vehículo, el tema de las decoraciones, es una cosa de un día para otro. Pero sí, yo creo que la audiencia en general del Sim Racing, también te digo, nunca va a ser, no es algo genérico. Tiene que ser para gente que le guste el motor, que le guste la competición. Yo me imagino a poca gente que, en esto discrepo un poco con Afonso, que no le gusten las carreras en general y que vaya a disfrutar mucho viendo Sim Racing. Algo sí, pero... No, a mí personalmente, fíjate que ocurrió con el piloto español, con Fórmula 1. Fernando Alonso. Con Fernando Alonso, nuestro querido Fernando Alonso. En su momento atrajo a una cantidad de audiencias brutales cuando estaba en Renault. Y había gente, yo personalmente, hasta que no entró Fernando Alonso en la Fórmula 1, no seguí la Fórmula 1 como tal. O sea, sí hubo un pico de audiencias y quizás en este entorno de Sim Racing también podría ocurrir algo similar, ¿no? O sea, creo que el atractivo del motor no tiene que ir precedido de una... A medio plazo sí. Sí es verdad que, por ejemplo, en ese sentido, lo que comentábamos antes de la atomización, el hecho de que haya, y Fonso, por ejemplo, ha puesto un montón de ejemplos, hay un montón de campeonatos privados donde la audiencia se disgrega mucho. Y todos tenemos, sin embargo, en la vida real, 3, 4 referentes que son claramente los más importantes. Que si Fórmula 1 en el mundo de la Fórmula, que si el campeonato, el World Rally Car en el mundo de los rallies. Eso es importante. A medio plazo va a ocurrir. Y, por ejemplo, que la FIA, que para quien no sepa, Federación Internacional de Automovilismo, pues dé el visto bueno a determinados campeonatos y que sean esos donde estén la gente más importante, sí que va a hacer, y ya lo está haciendo, que se consoliden y que a medio plazo sepa la gente dónde puede poner sobre todo el foco la gente que no sea de Sim Racing, sino el público general, que es lo que me estabas comentando. Sí, Fonso, para rematar. Sí, iba a decir a colación de esto que este año 2020 pues bueno, ha sido un desastre para muchas cosas, pero yo por lo que conozco de la gente de fabricantes y que venden artículos referidos a Sim Racing, ya bien sean las estructuras, cockpits o volantes, pues muchos no han dado abasto. O sea que el tema de que se haya puesto de moda Sim Racing, la gente encima, imagínate, pues encerrada en casa, pues oye, pues muchos han hecho un huequito, han aprovechado para montarse ahí el set. Y te referías al principio de la retención de la audiencia. Pues yo creo que hay una gran retención de audiencia en el Sim Racing porque la gente vuelve a haber una barrera de en plan que piensa, es que esto no me va a gustar, es que tal. Luego cuando ves una carrera de Sim Racing y ves, y la barrera es la siguiente, que el motor de real, y que me perdone, pero el motor real muchas veces es aburrido. Hay carreras en las que no pasa nada, mucho rato tal. En el Sim Racing, sea porque no hay daño, ni hay miedo, ni lo que sea, pero son carreras súper entretenidas. Siempre está un tío adelantando a otras, son carreras frenéticas. Entonces es mucho más entretenido que la realidad. Y cuando la gente lo descubre, pues hay muy poca tasa de rebote. Hay gente que se queda. ¿Qué pasa? Que el crecimiento es lento. O sea, la gente quizás llega a cuentagotas, pero la que llega se queda. Buenísimo. Pues vamos a explorar un poco más a nivel competitivo. Como hemos dicho, la tecnología aplicada al Sim Racing está buscando imitar las condiciones reales de un piloto de carreras, como decimos, en un circuito real. Tanto que hasta las físicas forman parte de este nivel de exigencia virtual. ¿Cómo valoráis este hecho? Juan, dale. Sí, esto ya hace mucho tiempo que es así. Hay software que
que simula muy bien las condiciones de pista, las condiciones de meteorología, cómo funciona cada coche en determinadas condiciones. Es decir, está muy elaborado. El tipo de asfalto, el tipo de, ¿no? Todo, de condiciones todo, medioambientales. Pero sin embargo, yo siempre soy partidario de que no la mejor simulación es el mejor software para el sim racing. Una simulación, por ejemplo, vamos al caso estrella, digamos, más conocido, de la Fórmula 1. Un Fórmula 1, cualquiera que nos pusiésemos a pilotarlo, tú, yo, Alfonso, no éramos capaces de dar una vuelta al circuito. Es sencillo, no se puede ir despacio. Si vas despacio, no generas carga aerodinámica. Si no generas carga aerodinámica, te sabes. No calientas neumáticos, es una castaña. Entonces, es imposible de conducir. Es un vehículo que o eres piloto o no. Bueno, entonces, ¿está bien una simulación hiperrealista para toda la gente de Fórmula 1? No, hombre, la gente quiere montarse y dar una vueltecita, aunque le cueste, aunque haga mal tiempo, de acuerdo. Entonces, ¿la simulación está bien? Sí, está muy bien. ¿Para la gente que compite tiene que ser cuanto más realista mejor? Sí, claro, todo el mundo quiere cuanto más realista mejor. Pero el género debe de buscar la mayor simulación posible. En mi opinión, como conjunto, no necesariamente. Lo que tiene que buscarse las comunidades y en general el software es ser capaz, y de hecho es lo que intentan, ser capaces de abarcar la mayor gente posible, dando la posibilidad de que cada uno se autorregule en esa dificultad. Que mucha gente le pide al software que sea siempre súper realista o que, digamos, esté enfocado solo a eso. Hay que entender que las empresas de videojuegos son empresas y lo que necesitan es obtener ingresos. Y para obtener ingresos y poder tener algo realista, necesitas que la mayoría de la gente, por inventarme un número, el 90% de la gente que lo compre, lo pueda jugar con unos medios limitados y con una dificultad limitada. De hecho, hemos visto casos, ¿no?, de pilotos virtuales que se pasan al asfalto real, en este caso compitiendo, como decimos en la NASCAR, las 24 horas de Le Mans o la GT4 europea. ¿Es el sim racing un semillero de talento para la competición real, en este caso, o debería de serlo? Sí, por supuesto, por lo que comentamos antes, ¿no? También, bueno, creo que estábamos fuera de cámara cuando hacíamos el ejemplo del FIFA para que juegue de defensa y le viera una acción y tal. Pues en el sim racing que te voy a contar, el tema de conocerte los circuitos, tener esos reflejos, tener esas habilidades, no tienes evidentemente las cosas físicas, ¿no? Ni la sensación ni peligro en sí, pero por supuesto que sí, ya hemos visto casos del propio Lucas Ordóñez, que bueno, antes hablábamos de si Fernando Alonso trajo gente a la Fórmula 1, Michael Jordan en su día trajo mucha gente a la NBA. Pues Lucas Ordóñez en 2008 con una acción de marketing, una campaña de Nissan PlayStation, que fue piloto pasó eso, de lo virtual a lo real, y él propiamente ha dicho en entrevistas que, bueno, que al principio en los paddocks, o sea, en las parrillas reales, que le hacía un poco de bullying en el sentido, mira, el de la PlayStation, mira aquí el que viene a la PlayStation a pilotar con los pilotos reales, y al final haciendo podios en Le Mans, así que, y muchos otros casos, el campeón de la Fórmula 1 y Sport Series pues también ha hecho grandísimas carreras, pilotos que conocemos en Mundo GT han competido por primera vez en lo real y vamos, dando vueltas a gente que lleva mucho más tiempo. Entonces es innegable el tema del sim racing en lo virtual y lo real. Buenísimo. En este caso, vamos a profundizar en cómo es esa estructura de competición, ¿no?, a nivel de jugadores, ¿no? Porque podemos pensar que es una disciplina, en este caso, algo individualizada, porque, bueno, pues el propio piloto puede meterse en faena y darlo todo, ¿no? Aunque ya hemos visto que profesionales como, por ejemplo, ingenieros de escuderías de la escena tradicional, de las carreras, que pasan a formar parte de equipos de sim racing. ¿Qué podéis contar sobre ello? ¿Debe haber detrás un jugador de sim racing? Sí, es que detrás de cada jugador un equipo de sim racing. El tema de la configuración del vehículo y de los ajustes del vehículo y tal, en el sim racing son absolutamente fundamentales. Y de hecho, para muchos, como por ejemplo para mí, que, en fin, de ingeniería pues va a ser que no, necesitamos uno solo no puede configurar el coche, porque, bueno, tendrías que estudiar una ingeniería para hacerlo bien. Entonces, ¿qué es lo que hace?
pues intentas llevarte bien con la gente y que te pasen algún ajuste, que funcione bien, y luego ya una base. Y luego ya sobre la base, ya tú más o menos las cuestiones básicas sí que las vas retocando. Y en ese sentido, el trabajo en equipo es fundamental en el sim racing, porque, por ejemplo, una cosa que hay que tener en cuenta es el tiempo de dedicación para cada competición. Es decir, imaginemos que tenemos que competir en un circuito concreto con un coche concreto la semana que viene. Que nadie piense que porque sepas mucho y hayas estado 10 años jugando a sim racing estás preparado. No. No estás preparado. Conoces el circuito magníficamente bien, pero ya está. Tienes que coger el coche concreto, prever las posibilidades que pueda haber, que cuidado, porque como el clima es real, no puedes ajustar el coche solo para seco. Puede que llueva. Tendrás que hacer un setup para seco, un setup para si llueve, tendrás que probar diferentes estrategias de neumáticos, de intentar alargar la... Todo la gasolina también, la gasolina. Hay que poner... Sí, entonces tienes que ponerte en los equipos. Cuando yo competía, lo hace todo el mundo, vaya, las pruebas se dividen entre diferentes pilotos. Si uno intenta hacerlo todo, es imposible. No vas a abarcar por la mera cuestión de que hay cuestiones que requieren su tiempo. Si tú quieres ver una prueba de desgaste de neumático, tienes que darle las vueltas al neumático. No puedes hacerla en 5 minutos, aunque seas el mejor del mundo mundial. No. Tienes que llegar hasta el final del neumático. Entonces, es un trabajo en equipo. Si las escuderías que funcionan son porque realmente trabajan en equipo. Si no, no. Yo voy a hacer aquí una pequeña reflexión y espero que nadie se sienta ofendido, porque bueno, esta pregunta yo la he escuchado y la han hecho más veces, pero estoy viendo, parece como que, bueno, porque la gente que está fuera del sector de los eSports seguro que preguntará, ¿pero un jugador de FIFA necesita un coach para jugar? ¿O un equipo de LoL o de CSGO necesita un coach para jugar? Y dentro de los eSports parece evidente, ¿no? Y en tema de sim racing pues es exactamente lo mismo, porque como bien decía Juanra, tú puedes entrenar tú solo, pero si entrenar a tus compañeros a la vez te vas a ayudar. El tema de los reglajes, pues imagínate, hay algún piloto, y como pasa en la vida real, que es perfecto haciendo reglajes, no necesita a nadie, pero hay otro que solo sabe ser muy bueno con las manos y los pies, que da el coche hecho porque eso no tiene ni idea. Es como, por poner ejemplo, imagínate a alguien que jugase al FIFA, pero que no supiera hacer los ajustes, que le diera la dirección del equipo a otro y luego él jugase porque eso es lo que sabe. Pues eso puede pasar en sim racing. Entonces, por supuesto, y también hay gente de la vida real, claro, aquí también te tienes que meter a juegos o simuladores que sean propiamente simuladores, que tengan una complejidad para llevar a cabo esto, porque hay juegos de consola que un ingeniero real pues poco puede hacer ahí, pero en los juegos de PC que suelen estar más avanzados en este sentido, sí que es, vamos, calcos. En cuanto a la escena, ¿no? Estamos definiendo un poco esa escena amateur, esa escena profesional. ¿Cómo creéis que se está apoyando? Hombre, lógicamente Mundo GT ya lo está haciendo, pero desde la propia industria, ¿cómo se está apoyando esta escena amateur y esta escena profesional y la interconexión entre ellas? Juanra. Bueno, esto depende mucho del software, lógicamente. Hay software que sí que está involucrado en las competiciones, en hacer buenas competiciones profesionales, y software que no. Y marcas que encuentran en determinado software el mecanismo para hacerlo. Porque no todo está preparado para todo. No sé si me explico. No todo software permite la incorporación, por ejemplo, de vehículos hechos específicamente para una competición. Entonces, si tú necesitas hacer el mod, digamos, es el diseño tridimensional con todas las físicas del vehículo y no está en el juego, pero tú quieres hacerlo, se puede, pero no en todo el juego. Porque está muy restringido, está más limitado, pero también es verdad que el campo de actuación es diferente. Y quería comentar una cosilla antes de cuando has comentado lo de los reglajes y tal, y el tiempo de preparación. Me ha venido cuando hablaba sobre el tiempo de preparación y tal, que hay una cosa que yo creo que es... entiendo que cada uno lo ve a su manera y valora lo suyo y ha vivido lo suyo, ¿eh? Pero a mí se me hace difícil, y habiendo jugado a otro tipo de juegos, la emoción que uno siente cuando se apaga el semáforo, esos primeros 10 segundos de la carrera, que tú has estado entrenando durante 3 semanas específicamente para esa carrera, eso no tiene precio. Eso la gente tiene que probarlo.
Porque... Y sobre todo porque esas 3 semanas se te pueden ir al garete en la primera curva, ¿sabes? Sí, pero ahí está la gracia, ahí está la gracia. Pero te puede salir bien, puede ser que suene la flauta y tú que eres un poco paquete, que te cueles ahí por el medio y venga y aguanta y una vuelta y otra vuelta y entonces en ese sentido es un software que el nivel de incertidumbre que tiene es bastante grande en la competición y eso yo creo que es algo muy chulo. El que es bueno en otro tipo de software es bueno y va a ser muy difícil que le salga desastroso de entrada. Sin embargo, en el Sim Racing todo puede pasar, ¿eh? Además, desde el principio hasta el final, cualquier tontería lo cambia todo. Hay emoción en tus palabras. En cuanto a eso, quería comentarte, mira, aprovecho, Afonso, para hablar de esa implicación de los publishers. Desde Mundo GT, de hecho, ¿cómo estáis viendo? ¿Hay apoyo por parte de los publishers? Porque, por ejemplo, en otras disciplinas o en otros esports, como puede ser LOL con Riot Games, que apoya la escena competitiva y demás. En este caso, bueno, ya decimos, ¿no? Hay muchos agentes, hay muchos publishers, muchos desarrolladores de videojuegos que tienen videojuegos de Sim Racing, pero en este caso, a nivel competitivo, ¿cómo consideráis ese apoyo por parte de los publishers? Bueno, los publishers, y en este caso también vinculados a la vida real, los 3 máximos exponentes que hay ahora, pues eso, desde hace 3 años la Fórmula 1 hizo su Fórmula 1 eSports, entonces todos los chavales que juegan a este videojuego pues apuntan a la Fórmula 1, ahora mismo tenemos a 2 españoles entre la parrilla de los mejores del mundo. Después Dorna hizo lo mismo con el simulador de MotoGP. Y yo creo que si cogemos, yo si cojo estos 10 años, pues veo que el publisher que quizás más se ha preocupado, pues ha sido Gran Turismo, porque ahora Gran Turismo ha firmado con la FIA y hace un campeonato a nivel internacional, que bueno, este año con la pandemia le han fastidiado bastante porque eran eventos muy chulos presenciales por las ciudades más importantes a nivel mundial, pero es que antes de eso ya hacían otra cosa que era lo que mencionaba antes, la GT Academy, que la hacían todos los años y yo sabía, y todos los Mundo GTeros, o sea, los pilotos más buenos del Mundo GT siempre acababan en la final de la GT Academy, que era precisamente para ser un piloto en la vida real. También el resto de publishers pues, también han hecho sus cosas. Project Cars y Forza, pues a base de talonario de premio económico han hecho campeonatos y luego ya acciones, pero bueno, acciones más vinculadas a marcas. Pero ahora mismo esos 3 exponentes, Dorna, Fórmula 1 y FIA Gran Turismo, son los más importantes. Pues mira, justo conectando con una pregunta del público por parte de Jesús Arroyo, también comenta esto, ¿no? Dice, buenas, bajo vuestra experiencia, ¿qué títulos son mejores para realizar competiciones Fórmula 1, Gran Turismo y Racing, Assetto Corsa? ¿Y cuál de estos títulos creéis que será el referente donde los grandes clubes, en este caso sí podemos intentar abordar esta pregunta, donde los grandes clubes, Giants, Riders, en este caso a nivel nacional, crearán sus equipos? ¿Dónde creéis que a nivel de escena de clubes tradicionales de eSports pueden abordar? Pues fíjate, señor Arroyo, si habías apuntado estas 3 cosas que he dicho, si es para clubes, bórralo, porque precisamente es lo que menos le interesa a los clubes, porque son competiciones que son bajo sus propias marcas y la FIA Gran Turismo hay jugadores de equipos, pero van con otras camisetas rojas iguales y demás. Ajá. ¿Cuál es el simulador? El simulador final es el que y no quiero parecer que estoy barriendo para casa, ¿no? Pero que una casa, una organizadora, pues se vuelque con ese simulador para darle más repercusión y más relevancia y más viewers y más todo que es lo que al final interesa. No importa tanto el simulador, claro, tiene que ser uno en el que haya jugadores y que haya cierta aceptación y tenga un streaming decente, pero a día de hoy, eso, los simuladores que él ha nombrado y alguno más, pues ya cumplen estos requisitos, entonces se basa en formar una competición alrededor de esto. Y el publisher, bueno, hay publishers que lo ponen más fáciles o son más flexibles que otros, pero también depende. Buenísimo. Vamos a ver, pasamos ahora a hablar un poco de marcas en general, ¿no? Tanto marcas endémicas como endémicas, ya estamos hablando que además en el sector de los esports pues tenemos pues una gran carga monetaria respecto a los patrocinios, ¿no? En este caso vemos en ambas iniciativas presencia de marcas tanto endémicas como no, digo en la federación y en Mundo GT. ¿Cómo ven su presencia en el Sim Racing? ¿Entienden las particularidades del medio y cómo lo están apoyando este tipo de marcas? Juanra, empezamos contigo. Bueno, yo creo que
que no todas las marcas entienden las particularidades. Porque claro, para el que no conoce la competición de sim racing, yo creo que la asocia a que el software está hecho y es darle al botón y que la gente compita y punto. Un poco lo que ocurre con otros eSports. Y sin embargo aquí la organización es un poquito más complicada. Fonso, bueno... Ahora andamos. Que más que menos todos los que hemos organizado, pues surgen dificultades que no surgen en otras competiciones. Desde lo que comentábamos antes de los comisarios hasta, por ejemplo, la posible adecuación de la simulación a los objetivos de la marca, que pueden no ser los de los jugadores, porque imagínate la marca normalmente, por ejemplo, va a querer mucha participación. O mucha participación o mucho impacto por difusión. Pero lo primero te garantiza lo segundo te garantiza lo primero. Entonces, normalmente buscan mucha participación. Y para que haya mucha participación, el purista del sim racing igual no es lo que más le tienta. Entonces, sin embargo, competiciones más, digamos, más profesionalizadas, que son los mejores y que igual incluso son de comunidades más pequeñas, pero las marcas es difícil para ellas entender a veces que ahí deberían de apostar, porque luego las carreras son muy buenas, son mejores. Ver las carreras de gente muy buena compitiendo es muy chulo, porque son carreras muy limpias, muy al límite, de gente que sabe ir muy juntos mucho tiempo. Las carreras, una cosa buena que tiene este deporte es que cuanto mejor es el nivel de la gente, más se disfruta con él, ¿no? Porque todo el ver una competición de dos pilotos rueda a rueda, digamos, durante 5 vueltas seguidas, ahí sabiendo que cuidado, a veces, y sé que es un poco difícil meterse dentro de imaginarse lo que es competir en un simulador, pero tiene su mayor dificultad a veces en cuanto a la percepción que el mundo real. Tú en el mundo real, si vas en un kart, en un vehículo y tienes uno aquí al lado, lo tienes y lo sientes, lo ves, lo oyes y no te vas a meter contra él, básicamente porque no quieres destrozar tus huesos, ¿eh? Pero en el sim racing eso es más complicado. En el sim racing los pilotos tienen que tener mucha experiencia para saber hacerlo bien y eso sí, cuando les sale bien, las marcas quedan muy satisfechas, porque también es verdad que las imágenes que se ofrecen son muy buenas, porque el soporte que ofrece un vehículo publicitario, el soporte publicitario que ofrece un circuito es muy bueno para una marca. Y en referencia a eso que decía Juanra, pues toda la verdad, yo escuché declaraciones de un piloto de GT3, de carreras endurance, de resistencia, de campeonato de Black Pain, y que decía eso, que es que el sim racing le exigía más a nivel más fatiga mental, más atención visual, que decía, bueno, en ciertos aspectos, ¿no? Que le cansaba hasta más que lo real. También supongo que sería por falta de costumbre, ¿no? Pero bueno, ahí queda, que lo diga un piloto de verdad. Qué bueno. Pues estamos llegando un poco al final. Si hay alguna pregunta del público, por favor, nos lo podéis escribir en el chat o os podemos dar paso si al final queréis comentar. Lo que siempre me gusta es ver un poco, pues, hablar un poco del futuro. Vamos a intentar ponernos a medio plazo e imaginar qué es lo que va a ocurrir con el sim racing. ¿Qué esperáis de esta disciplina? El futuro es fantástico. Una vez superado 2020... Una vez entremos en 2021... Esperemos que solo parte de 2021. Exacto, la mitad, por lo menos. Venga, firmamos la mitad. Firmamos la mitad, exacto. Más allá de ese límite temporal, el futuro es muy bueno. Mira, el otro día fue muy gracioso porque estaba yo aquí en casa y ¿cómo fue? Que me llegó de un amigo, me mandó un enlace a una página de emulación de juegos de PC antiguos y me mandó el enlace al Test Drive. El Test Drive era un juego año 88 o así, que se conducían vehículos, el Testarossa, el Countach, un Porsche 911 y me parece que había uno más. Pero bueno, me impactó verlo. Por mucho que tú sepas
cómo eran los gráficos de entonces, cómo era la conducción de entonces, cómo era todo de entonces, tú lo ves ahora y dices, no puede ser que fuese así. Y sí, era así, no, era peor, porque el emulador funcionaba en 16 colores y nosotros lo jugábamos en CGA, que eran 4 colores. Para que la gente se lo crea, había antes juegos que manejaban 4 colores y se jugaba y era muy divertido. Entonces, si vemos lo que ha cambiado todo en estos últimos 10 años, 15 años, es donde se ha dado el salto de verdad de calidad, de finura, de que tú puedas sentir realmente lo que tú comentabas antes del hot feedback. Los volantes de ahora te permiten disfrutar muchísimo de la conducción. Y en ese sentido, este género tiene una ventaja, y es que es constructivo, en el sentido de que tú tienes un volante ahora que funciona a un nivel de precisión, digamos, o de simulación, ¿de acuerdo? El que saquen dentro de 3 años es mejor, seguro, 100% seguro. Eso no ocurre siempre ni en todos los géneros, ¿eh? Hay gente que puede recordar con mucha nostalgia el juego de no sé qué porque le parecía mejor el de hace 5 años. Eso en el Sim Racing ocurre muy poquitas veces, ocurre, ¿eh? Hay casos que puede gustarte más una versión que otra, pero es constructivo, siempre va mejor. Entonces el futuro no puede ser malo, porque es que si es malo me quedo con lo que tengo, no puede ir a peor, es imposible. Alfonso, por tu lado. En temas de futuro, siempre que se habla de futuro, ¿no? Parece que es un cliché, pero bueno, que es un tópico, pero es la verdad. El tema de la realidad virtual, que es que ya no sea futuro, sino también que es presente. Hay muchos pilotos que tienen sus 3 pantallas en casa, que le dan mayor visibilidad, que un poco lo que apuntaba antes Juanra, ¿no? De saber qué coche te viene por aquí o dónde está el vértice de la curva. Pero con la realidad virtual pasa lo mismo. ¿Qué pasa con la realidad virtual? Todavía le falta tener un poco más de definición, ¿no? Pero precisamente te va también como anillo al dedo, porque es que, claro, tú en realidad virtual, un Call of Duty o otro juego, ya tienes que tirar el movimiento, ya tiene que ser con las manos, ¿no? En esto no, o sea, tú te montas en el coche, ¿verdad? Tienes un volante en tus manos, te pones eso y es que estás dentro del coche. La sensación, para que si nadie ha probado el Sim Racing con realidad virtual, la sensación se explica de esta manera. Tú con pantalla plana ves una curva y la das a 200 y te sales porque no te das cuenta. Con realidad virtual, el cerebro te levanta el pie del acelerador y das la curva muy bien a 80. O sea, esa es la sensación que te da. Y si en un futuro pues, la realidad virtual sigue mejorando, pues yo creo que te va a dar una ventaja competitiva, porque es que realmente ves mejor la profundidad y a la hora de medir eso, las trazadas y demás, es un plus. Bueno, me voy a permitir la licencia. Sí, claro. Tengo a mi hermano que quiere meterse en el mundo del Sim Racing. Es una historia real. ¿Qué consejos le dais para él ya tiene 32 años, o sea que ya es mayorcito, pero creo que está dentro de la media y todo, ya tiene oportunidad. ¿Qué consejos les dais para poder acceder a este mundo del Sim Racing? ¿Qué primeros pasos debería de dar en la escena? Pues primero decidirse si va a ir a PC o a consola, y una vez elegido el juego, pues nada, quizás primero, hombre, si se quiere meter ya como un volante de primeras, tampoco puede pillar uno de segunda mano si quiere a lo económico, y nada, y rodar y echarle tiempo y repetir un circuito y otro para ver que esto le guste realmente, y ya de ahí, pues oye, ir upgradeando si quiere. Meterse en carreras online, ¿qué pasa? Que a veces, dependiendo del juego, por ejemplo, iRacing sí que tiene un sistema muy bueno de carreras online para que la gente, entre comillas, sea más o menos limpia, pero si no, pues oye, que busque un campeonato que esté organizado con buena gente y pasárselo bien. Buenísimo. Sí, yo le diría también a tu hermano que no tenga prisa. Vale. Que el Sim Racing, bueno, como todo eSport de verdad competitivo, requiere mucho tiempo. Y va a encontrar a gente de un nivel con el que va a poder jugar y divertirse, que es de lo que se trata, con bastante facilidad, porque además las ligas suelen establecer sus propios niveles, como suele ocurrir en todos los eSports, ¿no? Entonces, no hay problema, pero para entrar ahí, aunque solo sea para competir online, sí le diría a aquel que empieza que juegue contra la máquina, que no tengamos prisas, que cuando tenga el control del juego, cuando tenga el control del vehículo, cuando crea que es el mejor de casi del mundo mundial, entonces se puede meter a competir y verá que queda el último. Y que es lo que me pasó a mí, claro. Y dirá, esto, ¿algún error hay aquí? Algo está fallando, no puede ser que sea yo.
no hay ningún error. Y se lo va a pasar muy bien, porque la emoción que se siente en la competición del sim racing es muy buena y además también te digo, es un buen sitio para, si tienes buen espíritu, hacer amigos. Hacer amigos, quiero decir, de verdad, y conocer a la gente de verdad, y ser respetuoso de verdad. Esto es una cuestión muy importante que no lo tienen todos los géneros. Para que una competición de sim racing funcione, toda la gente tiene que poner de su parte para que funcione. Toda la gente tiene que ser limpia, tiene que hacerlo lo mejor posible y tiene que ser comprensivo con los demás. Porque aquí todo el mundo se ha equivocado y se ha llevado a alguien por delante alguna vez. Alguna vez te toca a ti y alguna vez toca a otro. ¿Qué se le va a hacer? No pasa nada, se disfruta mucho. Y entonces se generan verdaderas comunidades también porque la gente es capaz de comunicarse, de respetarse y de disfrutar gracias los unos a los otros. Y eso es bonito. Pues mira, pues bueno destacarlo. Por tu parte, Fonso, creo que querías comentar algo más. Lo que decía Juanras es eso, que en el sim racing se juega a uno a no matarse, no como otros juegos que es todo lo contrario. Y ya por último a tu hermano también decirle un poco eso, lo que decía Juanra, que busque un grupo de gente en Twitter o demás, si dice que quiere empezar en el sim racing, ahí está todo el mundo siempre dispuesto a acoger a un piloto más y seguro que le enseñan cómo va esto. Perfecto, señores. La verdad es que, sinceramente, lo he disfrutado mucho. Sois unos pedazo cracks. Auguro muy buenos éxitos. Si hay gente como vosotros detrás de este sector, auguro muy buenos éxitos. Ya decimos, un futuro apasionante. Doy paso a Rafa, que quiere comentar un par de cositas más y cerramos esta sesión. Sí, un poco para despedir, que no solamente cerramos la sesión, cerramos la eSports Week desde la ventaja que me daba de estar en el backstage, ¿vale? Es que no he podido por menos cuando Juanra ha mencionado Test Drive. Claro, es que Juanra, tú y yo somos de la misma época, ¿vale? Y entonces, pues claro, al final un Test Drive estamos hablando de exactamente, y para ser exactos, en 1987, ¿vale? Wow. Y lo has clavado bastante bien. Y estamos hablando, es que esto es mítica pura y dura. Un Lamborghini Countach, un Ferrari Testarossa, un Lotus Spirit Turbo, que me encantaba ese coche, la verdad. El Porsche 911, por supuesto, y el Chevrolet Corvette, ¿vale? O sea, que yo me he pasado, lo estábamos hablando también estos días con, pues lo mismo también con los Fighting Games, quizás con el FIFA no tanto, porque nunca hubo una máquina de FIFA en el bar, ¿no? Pero, joder, la máquina de test drive en los bares, macho, la de cantidad de 25 pesetas que han tenido que caer ahí, eso es apoteósico. Y yo quería apuntar unas reflexiones finales y una pregunta que nos ha hecho y que a mí por lo menos me interesa. A ver, como reflexiones, me ha gustado mucho lo que habéis comentado del tema de las barreras de entrada, ¿de acuerdo? Es decir, hay que ponerlo un poquito en perspectiva. Por otro lado, va a parecer también una reflexión muy interesante el tema de que esto tampoco puede ser extremadamente simulación 100%, por lo menos no para todos, porque al final el publisher, y lo has apuntado muy bien, Juanra, quiere que la gente juegue su juego y se divierta, y se hace un juego que al final, digamos que es puro y 100% simulación, al final las ventas que va a tener son muy pocas, ¿no? Esto lo hemos comentado y tiene una similitud con otro tipo de títulos. Por ejemplo, lo hemos hablado ayer con los Fighting Games, que al final es como muy fácil de ver, muy fácil de empezar a jugar, muy difícil de ser un maestro, ¿de acuerdo? De ser un profesional. Entonces, son dos cosas que me han gustado mucho. El tema de la VR que ha comentado a última hora Afonso me parece también fundamental, es decir, seguimos viendo que en todos estos títulos que tienen pues ese componente de simulación de algo de simulación virtual de algo real, la VR es ya más de esto no se puede tener, es decir, ya va a ser jugar al deporte real. Y otra reflexión también que habéis hecho que es muy interesante, con esa pregunta que te han lanzado desde el público, Afonso, y que también la comentamos, por ejemplo, en el debate del primer día con el tema de FIFA, ¿no? De, joder, aquí hemos estado unos cuantos soportando la escena competitiva y demás, cuando realmente los clubs que han estado o que están en la parte tradicional han visto cómo funciona esto, han llegado y han dicho, no, esta competición para mí, ¿no? Y entonces ahora resulta que la competición de la Liga solamente puede ser para clubes de fútbol y resulta que la competición de Fórmula 1 solamente puede ser para las escuderías de Fórmula 1. Y equipos como Giants, como todos los demás que han estado apostando, Team Vitality, que hizo fichajes en Francia con Renault y demás, pues han tenido que preparar sus propias competiciones, ¿no? A mí me encantaría, y yo creo que ya sería el no más definitivo de
olvidémonos de si una cosa es eSports o no, tal o cual, que de repente un día pues tengamos una liga, ¿no? O una competición en la que tienes al Madrid con Giants Gaming y de repente tienes a, yo qué sé, pues a Ferrari con, yo qué sé, pues con Movistar Riders, ¿no? Por poner un ejemplo. Creo que es un sueño un poco utópico, pero bueno, me interesaba hacer esta reflexión, ¿no? Porque además me ayuda un poco también a cerrar el resto de sesiones y de eSports Week. Y una pregunta que sí que no quiero que se me quede en el aire es el tema económico. Es decir, ahora mismo en el sector hacer competiciones, esta es una pregunta que también le he hecho a todo el mundo, ¿no? Que es a todo el mundo. Hacer competiciones de FIFA no tenemos muy claro si es rentable o no. Está sirviendo de apuesta, digamos, es decir, entendemos que sí, pero y hay que estar aquí. Venga, vamos a seguir. Con los Fighting Games, pues 3/4 partes de lo mismo. Con el tema del Sim Racing, porque yo lo tengo que decir, pero este año no, porque como no hemos tenido competiciones, pero joder, con Fonso, bueno, Fonso se chupa muchas más competiciones muchos más eventos que yo, pero te vas a una Gamergy, está allí, te vas a DreamHack, está allí, te vas a cualquier evento y está allí colocando todos sus armarios, sus asientos, etcétera, etcétera. Yo creo que a lo mejor en el caso del Sim Racing sí que es rentable, ¿no? O por lo menos habéis hecho que sea más rentable que lo que yo creo o mi percepción de lo que a día de hoy puede ser el entorno FIFA y el entorno Fighting Games. Ahora me llegas y me dices que no, que estás en la ruina y quedo como un... Bueno, pero no lo sé. hombre, por un lado, yo no sé cómo, creo que me puedo autoapodar yo como el bohemio de los eSports un poco, por un lado, y por otro lado lo que dices tú es que, claro, yo siempre me he sentido muy rara avis, porque lo que dices tú, en los eventos como los que has nombrado y algunos más, las marcas o tal tienen que pagar por ponerse en el evento. A nosotros no, a nosotros nos contratan por ir con lo nuestro. ¿Por qué? Pues yo creo que es una oferta o sea, ley de oferta-demanda. Entre comillas y con todos mis respetos, pues oye, puede llegar alguien y poner 20 PlayStation con un juego dentro tal. Ahora, montar los simuladores ya tiene su mayor complicación, arrastrar a la gente, porque ya no es solo que Mundo GT te ponga el simulador para los asistentes, sino que es que movemos a pequeñas masas para que estén allí todo el rato. En los últimos eventos, pues había LOL, había Fortnite, había de todo. Nosotros teníamos 12 simuladores instalados. Es que estábamos siempre llenos. Nosotros, vale, cuando había la fiesta de Fortnite se petaba y luego se despetaba. El LOL lo mismo, pero nosotros estábamos con gente siempre. Sí, yo lo he visto, yo lo he vivido. Entonces, supongo que es por eso, simplemente por ser un poco más, que no haya tantos Mundo GTs por ahí. Bueno, pues vamos a finalizar, pero ha surgido una pregunta de Álvaro Welcome DJ y comentaba, en el tema online, ¿cómo está controlado el tema de trampas y de cheaters? Que a lo mejor esto tiene que ver también con el tema de los árbitros que decías, que tampoco me he olvidado, que me ha parecido también muy interesante. ¿Controlado o descontrolado? No he entendido la pregunta. Controlado. ¿Cómo lo controláis? ¿Cómo lo controláis? A lo mejor me dices que no lo controláis y está descontrolado, pero bueno. Sí, bueno, el tema de los chetos siempre ha sido, en general en toda competición online, siempre es polémico. Pero yo creo que no voy a entrar, creo que no merece la pena entrar en el detalle de qué software tienen, bueno, todos los software tienen su propio sistema y tal, cuáles ha habido, pero sí que creo que es importante el hecho de que tenemos una ventaja, y es que como por suerte el piloto se cree muy bueno, por ejemplo, la suplantación de personalidad aquí casi no se estila mucho, porque cada uno, si considera que es bueno, lo va a intentar hacer él. Las trampas con el hardware son un poco innecesarias porque ya son suficientemente buenos. Las trampas con el software, ahí es donde está lógicamente el problema, y para eso están los sistemas antichetos. Por suerte, aquí hay una cosa muy buena que es la telemetría. La mayoría de software dispone de telemetría, bueno, no la mayoría, pero mucho software, sobre todo el que se usa para competiciones, pues dispones de telemetría que te la puedes descargar. Entonces, en cuanto, imagínate un tío que ha hecho un cheto y ha metido 50 caballos más al coche, su coche acelera más y cuidado, porque eso se ve en la telemetría. Es decir, te van a pillar, ¿no? Ha habido intentos siempre de algún tramposillo por ahí, pero no te creas que... Y luego tiene otra cosa muy buena, y es que las competiciones buenas, bueno, no todas, pero muchas ya, y Fonso es el mayor exponente de esto, al final hay una competición presencial. Y en la competición presencial los chetos no te van a servir de nada. Lo único que te pueden servir es para hacer el ridículo. O sea que
Yo intentaré ser más conciso, o sea, en tema, no hay, a día de hoy no hay problema ninguno de trampas. En consola nunca los ha habido, porque en consola no se puede hacer casi nada. En R-Factor sí que era un nicho de trampas hace tiempo, porque se te permitía ponerle mods, hacks y lo que quisieras. A lo que se juega ahora tampoco hay problema de online. Si acaso, pues como todos los juegos, ¿no? Aprovechar glitches o bugs, que eso es otra cosa distinta, que eso, oye, coger reglamento, prohíbes lo que haya que prohibir y ya está. Y la suplantación de identidad sí que a nosotros nos ha supuesto alguna vez algún problema, sobre todo porque tenemos competiciones en que limitábamos el uso de ciertos pilotos parecidamente para que no corriese siempre el mismo, y al final, ¿qué pasa? Pues que el humano, la competición saca lo peor de sí mismo. Y ha habido una noticia muy curiosa últimamente con esto de la pandemia, que es que ahora mismo no me acuerdo, pero competiciones reales que hacen su propia competición virtual, pues uno de los pilotos no corrió un amigo y lo echaron del equipo real por hacer semejante cosa. Es verdad, es cierto. Muy bien, pues creo que queda respondido y no hay más y ya andamos pues eso, justos de tiempo, así que nada, agradeceros a Afonso y a Juanra que os hayáis pasado por aquí hoy para hablarnos de Sim Racing. Placer. A ti, Gonzalo, por haber estado dirigiendo esta Ha sesión. sido maravilloso, yo lo he disfrutado mucho. Y a todo el público que ha estado en estas sesiones. Yo soy consciente, no me duelen prendas en decirlo, que al final esto han sido, digamos, unas sesiones más de nicho y que a lo mejor no han tenido tantos espectadores como otras eSports Week que hemos tratado, a lo mejor temas un poco, bueno, de otro calado, ¿no? Pero por un lado, primero, creo que es nuestra obligación como medio el también prestar atención a este tipo de eSports y más sobre todo ahora cuando estamos tan de actualidad. De hecho, hoy mismo, y aprovecho, también ha salido y hemos publicado nosotros en eSports Bureau que había una reunión, lo comentábamos el lunes. Bueno, el lunes decíamos si esto tendría que ir por el Consejo Superior de Deportes, si tendría que ir por el Ministerio de Cultura, por el Ministerio de Industria. Bueno, pues ha salido publicado que el Ministerio de Cultura se ha reunido con el Consejo Superior de Deportes, están tratando ciertos temas de videojuegos, también de eSports. Entonces, lo dicho, creo que era el momento oportuno, ¿no? para poder tratar estos temas. Ojalá que podamos tratarlos mucho más, ojalá que hayamos podido, bueno, pues contribuir un poquito a dar más visibilidad sobre este terreno, que yo creo que, como digo, es ciertamente interesante, que puede ser rentable, que como siempre digo, puede ser un nicho donde apalancarte, que no todo tiene que ser en eSports, LOL y Counter, etcétera, etcétera. Así que, bueno, pues esta era nuestra misión. Espero, como digo, que hayamos podido pues, ayudar un poquito al sector y a daros bombo. Siempre estaremos aquí para hacerlo. Eso es a lo que nos dedicamos. De hecho, ya estamos pensando en la próxima eSports Week y ya tenemos ideas en la mente y también va a ir un poquito enfocada a ayudar a otra parte del sector. Ya lo comentaremos en su momento. Vamos a dejar pasar las Navidades. Pero lo dicho, muchas gracias a todos los que tanto habéis estado en directo en estas sesiones como los que luego estáis viendo los vídeos en diferido. Muchas gracias a todos los ponentes, que por supuesto las repito por último a Afonso y a Juanra. Y nada, ya que cerramos esta eSports Week y que los volveremos a ver en la siguiente, pues felices fiestas a todos, pasadlo bien, ir con cuidadito, que a mí me da la sensación de que hay mucha gente que está haciendo comidas y demás de Navidad, que los veo yo con estos ojos y además están los sitios donde se hacen PCRs están abarrotaditos porque al final todo el mundo va a querer hacer sus cenas. Esperemos que en enero no tengamos que volver a meternos en casa y sobre todo pues lo que ha dicho Juanra antes, ¿no? Vamos a confiar en que 2021 sea otro año, ni más ni menos, otro año, ¿vale? Este año es de cena en Zoom y en Discord y por ahí. Sí, exacto. Sí. Estamos ya acostumbrados. Efectivamente, a nosotros ya nos han nombrado miembros Gold de Zoom, o sea que no tenemos ningún problema, ¿vale? Bueno, lo dicho, muchísimas gracias a los tres, gracias a todos los que habéis estado y venga, nos despedimos. Hasta luego. Adiós. Venga, un saludo, hasta luego.